Un saludo muy especial para todos los que estáis en el programa Preguntas y Respuestas para dar contestación a aquellas que tenemos seleccionadas para el día de hoy. Comenzamos por la de Manuel Sandoval, que dice así: Pastor Samuel, mi pregunta tiene que ver con Deuteronomio 23, los excluidos de la congregación. ¿Puede explicar en sí de qué habla, por qué se les excluye? Alguno podría decir: Dios no hace acepción de personas, pero quisiera su explicación. La Biblia enseña que el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo santo, perfecto, porque así es también Dios. Por tanto, no podían contarse entre el pueblo de Dios aquellos que tuviesen algún defecto o alguna condición social que lo impidiera. Nótese que están excluidos los que hayan sido castrados, los bastardos, los amonitas y moabitas por su condición de enemigos del pueblo de Dios. Por tanto, Dios no hace acepción de personas, sino que excluye a quienes por su condición podían ser contados como un problema dentro del pueblo de Dios. Ronnie Pérez: Dios dio el sábado a Adán. Dios descansó del trabajo creacional y estableció el descanso semanal, como se puede leer en el texto de la pregunta Génesis 2, 1 al 3. Lo hizo para conveniencia del hombre. Luego pasó como normativa en la ley para el pueblo de Israel, pero hoy ya no hay que guardar el sábado, puesto que estamos en el sábado definitivo, porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificada y Dios descansa definitivamente del trabajo de redención. Todos los días son santificados para quien ya ha sido santificado en Cristo. Ronnie Pérez: Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo en 1844, tomando a Daniel 8:14. Frente a estas afirmaciones de determinada denominación, ¿cuál sería la respuesta de acuerdo al conocimiento bíblico? Esta pregunta tiene que ver no con una denominación, sino con una secta con graves herejías que son los adventistas. Ellos fecharon la segunda venida de Cristo y, como es lógico y natural, se equivocaron. Y para remendar esa equivocación, hablan de la entrada de Cristo en la fecha 1844 del lugar santo al lugar santísimo. Tales afirmaciones no tienen base bíblica alguna y son una abierta herejía, como lo es también cuando enseñan que el sábado es el sello del Espíritu y cosas semejantes. Tengamos mucho cuidado con todo cuanto venga de la enseñanza de una secta. San Ortiz: ¿qué Biblia está usando? Nuevamente, la curiosidad por la Biblia que uso. Lo he dicho muchas veces, uso la que tengo a mano. No tengo una Biblia exclusiva. Juan David Martínez: tengo dos preguntas. ¿Por qué Jesús les habla por parábolas a los judíos? ¿Era realmente para que no entendieran? ¿A qué se refiere esta parábola? Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Bien, Jesús habló en parábolas especialmente después de haber sido rechazado manifiestamente por los judíos, a pesar de las evidencias de que era el Mesías. Es necesario entender eso cuando se lee Juan capítulo 12, versículos 37 al 40, en donde el pueblo de Israel queda reprobado y dice que no les habla claramente para que no entiendan y se salven. Las parábolas
eran una enseñanza con menor responsabilidad para el oyente, por tanto, una manifestación de gracia para un pueblo rebelde. Hay varias interpretaciones en cuanto a la segunda pregunta en relación con la levadura, pero siempre en la Biblia la levadura es señal de pecado. En la parábola hay una poca cantidad de algo que se introduce en la harina y leuda toda la masa. La interpretación más consonante con la enseñanza general de la Biblia es cuando se introduce una pequeña porción de error en medio de la doctrina que estropea todo el contenido de la misma. Adiela Díaz. Pastor, le escuché decir que no necesariamente los que hoy se consideran los textos más antiguos, como los códices Vaticano y Sinaítico, son necesariamente los mejores, y según he estado leyendo, son los usados para las traducciones más modernas, después de haber sido compilados por Westcott y Horst, cuya teología realmente no es cristiana. Recomienda que desechemos esas Biblias y solo nos centremos en aquellas cuya base es el texto recibido. Me inquieta muchísimo que eruditos como el Dr. Sproul y otros muchos trabajen y recomienden altamente la Biblia de las Américas. Gracias por su consejo. Primer consejo. No nos inquietemos tanto por los textos griegos, si son antiguos o más nuevos o menos nuevos, porque la diferencia entre los textos son muy pequeñas y ninguna afecta a doctrina. Segunda recomendación. Hablar en relación con la teología de Westcott y Horst, no que no es cristiana, decir que no es teología cristiana, hay que preguntarse en qué te basas. ¿Lo investigaste tú o simplemente te lo han dicho? Lo importante en cuanto a textos griegos no es la teología del traductor o del compilador, sino el conocimiento de la lengua griega y el conocimiento de la crítica textual. La Biblia de las Américas, en tercer lugar, es una magnífica traducción y una de las mejores Biblias que se pueden recomendar. Por tanto, hermanos y amigos, a ver si de una vez por todas termina esta lucha de traducciones de textos bíblicos, etcétera, etcétera, que lo único que producen es tensión y lo que consiguen es la menor lectura atenta de la palabra de Dios. Antonio Gavarri. ¿Me podría decir el significado de Primera de Pedro 3:9? Dice el texto, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. El texto es sencillo. Cuando tengas algún problema, remite la causa al Señor. Perdona siempre como fuiste perdonado. No uses maldición sino bendición, incluso con tus peores enemigos, porque esto es lo que Cristo hizo y lo que corresponde hacer a cada cristiano. Moisés Canto. ¿Usted considera importante estudiar teología para comprender más las Escrituras? En el caso de que su respuesta sea positiva, ¿en qué lugar y con quién estudiar? Para comprender las Escrituras hay primero que leerlas, segundo, meditarlas, tercero, compararlas y siempre bajo la iluminación del Espíritu Santo. Estudiar teología es siempre bueno. Comenzar a estudiarla con maestros que estén en la congregación o próximos a ellas es el paso inicial. Y si es posible acudir a un centro de enseñanza, también es bueno, siempre que este centro de enseñanza enseñe teología bíblica. Vicente Chávez. Si las dos grandes lumbreras fueron creadas en el cuarto día, ¿a qué luz se refiere la Escritura en el primero? Si el sol juega un importante papel en la naturaleza vegetal,
¿cómo sobrevivió si fue creada antes de que se creara el sol? La luz mencionada en el primer día no era, por supuesto, la del sol o la de la luna, que fueron creados en el cuarto. Es la manifestación de la presencia de Dios y de la acción divina para saber que toda la creación está bajo el control de Dios, y frente a las tinieblas que no crean y que destruyen está la luz de Dios que actúa dando vida. En segundo lugar, el tiempo para Dios no es el nuestro. Por tanto, los días de la creación no se pueden medir con la medida de nuestro tiempo y pueden ser instantáneos uno tras otro de 24 horas, de segundos o de miles de años, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Roberto Otarola. ¿Cómo se puede entender que en Apocalipsis el apóstol Juan se postra 2 veces ante ángeles sabiendo que él compartió muy directamente con el Señor? Y cita los textos de Apocalipsis 22, 8, 9 y Apocalipsis 10, 19, 10. Juan está impactado por las visiones y en una reacción de asombro por lo que ve, se postra delante del que le revela todo, considerándolo como un enviado del Señor. No es correcto lo que hizo, pero se trata sin duda de una emoción que le embarga y de la grandeza de aquel que estaba revelando esas cosas. El ángel se lo impidió como corresponde a un ángel santo. No perdamos de vista que los apóstoles son también hombres, por tanto todos los hombres tienen fallos. El propio apóstol Pablo reconocía que él no había alcanzado la perfección. Samilla. Hace unos minutos oí una enseñanza en cuanto a la salvación y fe en Cristo Jesús, pero me causó algo de incomodidad, algo en la enseñanza, y cito: la Biblia no establece a Cristo como el verdadero objeto de fe. Entonces me pregunté, si Cristo no es el objeto de nuestra fe, entonces ¿qué lo es? ¿Me podría, por favor, ayudar con esto que me ha disgustado un poco? No quiero quedarme en error, o quizás creer que la enseñanza fue un error. Cristo es el objeto de fe. La fe se deposita en Él, porque es el único salvador de los pecadores. Y la única forma de alcanzar la salvación es por fe, creyendo en Cristo. Es decir, la salvación es por gracia, el objeto por el cual se puede alcanzar es la fe. Y la fe siempre se deposita en Cristo, porque para la salvación se afirma: cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Daniel Aguirre Zacaría. Quiero compartir que en Efesios 1:4 todos fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. No es un término dirigido solo a Pablo o Jeremías. Por otra parte, entiendo que la salvación no es un decreto de Dios para determinados individuos. Dios ha dejado el libre albedrío en el hombre, de otra manera no tendría sentido. Es mi humilde opinión. Dios lo guarde y bendiga. No podemos entrar en un asunto tan extenso, pero es necesario apreciar lo que dice el texto. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo con un propósito: que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta elección no comprende a todos los hombres. No hay duda que Dios escogió a algunos para salvación, pero lo que hay que enfatizar es que no escogió o no rechazó a ninguno para condenación. En cuanto al libre albedrío en el hombre, lo tuvo antes de pecar, porque no estaba condicionado por nada y podía actuar de ese modo o de otro, eligiéndolo libremente y actuando en esa libertad. Pero desde entonces, el corazón del hombre es continuamente el mal, a causa del pecado que mora en nosotros. Esto, por supuesto, no quita la responsabilidad del hombre cuando rechaza o cuando acepta la salvación. Julio Galindo.
usted ya nos enseñó la definición y diferencia entre lo eterno y lo perpetuo. Pero me topé con Daniel 12:3 que finaliza, perpetua eternidad. Están los dos conceptos juntos, ¿cómo es posible esto? Bueno, esa expresión es una expresión, una forma literaria o una forma de dicción que enseña una perpetuidad sin fin. Es decir, la condenación comienza, no es eterna en cuanto a que no tuvo origen, comienza y se extiende definitivamente. Por tanto, es una expresión literaria que enseña una perpetuidad sin fin. William Osvaldo Pérez Pérez. ¿Me puede explicar Hebreos 6:1-2? Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Lo que está enseñando el versículo es que el creyente tiene que tener una progresión en el conocimiento de las verdades de Dios, en el conocimiento de la doctrina. De modo que cuando comienza se le enseñan los rudimentos, es decir, la doctrina más esencial y fundamental y sencilla para que pueda entenderla, pero a medida que esto se produce, va estudiando la palabra y va creciendo en un conocimiento mayor, pasando de la doctrina básica a una doctrina cada vez más profunda. William Osvaldo Pérez Pérez, ¿qué significa el octavo día en la teología? Pues eso mismo, el octavo día. En cuanto a creación, es el día siguiente al último del periodo en donde Dios actuó y donde Dios descansa de la obra hecha. En la ley es el día del descanso semanal obligatoriamente. Hoy estamos en el sábado definitivo, porque la obra de redención ha sido hecha y Dios descansa. Es un verdadero problema, observo, la insistencia en el asunto del sábado. ¿Lo enseña así alguna iglesia cristiana? ¿O están siendo confrontados por judaizantes, adventistas, etcétera, 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 que hablan de la necesidad de guardar el sábado? Josías Ortiz. ¿Podría ser tan amable de explicar si la traducción de la Biblia de las Américas, Nueva Biblia de las Américas, es una buena traducción formal de la Biblia al español? ¿Es la mejor traducción formal de la Biblia al español según los textos manuscritos que se conocen hoy de la Biblia? Mi querido amigo, no entiendo el problema que hay con las versiones, como la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia Internacional y otras por el estilo. Todas esas Biblias son excelentes versiones y los que hablan de ellas de forma incorrecta suelen tener intereses económicos para que no se compren esas, sino otras versiones. Ángel Silva. ¿Qué opina sobre el avivamiento del siglo XX en la calle Azusa, en Los Ángeles? Este movimiento de avivamiento del Espíritu Santo, ¿usted está de acuerdo con lo que pasó en la calle Azusa? Yo no puedo juzgar un acontecimiento histórico para el que hay que tener una evidencia documental para analizarlo. ¿Qué importancia tiene este asunto a efectos de crecimiento espiritual? Ángela Silva. En el antiguo pacto creo que la única manera de ser perdonado era por sacrificios para que la persona no fuese consumida por la ira de Dios. Por tanto, Job solo ofrecía sacrificios por los pecados de sus hijos y no por él porque se creía demasiado justo, o Job hacía sacrificios por los hijos y por él mismo para perdón de pecados para que no fuesen consumidos por la ira de Dios. Primeramente, Job no está en la dispensación de la ley.
sino que es anterior a ella. Segundo, Job ofrecía sacrificios por si acaso sus hijos habían pecado y no lo habían reconocido, porque habían estado festejando y podían haber cometido algún pecado. El que ofreciese sacrificios por los hijos no supone en ningún caso que no lo hiciese también por él en otro momento. Juan Culnev. Le cuento que el dios Maucín de Daniel 11:38 aparece en la Biblia Reina Valera purificada de 1602, en una app que he descargado en mi celular. Gracias por tu aclaración. La pregunta ya ha sido contestada, por tanto, agradezco que me indiques de dónde ha sacado ese nombre. Antonio Fernández Heredia. ¿A quién veremos en el cielo de la Trinidad? Veremos a Dios por medio de Cristo, que es el revelador de la deidad. Pero lo único que nosotros veremos directamente de las tres personas divinas es la persona que puede revelar a Dios, que es la segunda persona de la deidad, que no solamente está en espíritu, sino también en cuerpo, en la presencia de Dios. Antonio Fernández Heredia. ¿Con qué voluntad Jesús fue a la cruz? A partir de la oración de Getsemaní, ¿la humana o la divina? En Jesucristo hay un solo yo, no dos, ya que es una persona con dos naturalezas. La voluntad de la naturaleza humana se sujeta siempre a la voluntad de la persona divina. Por tanto, la voluntad humana concuerda con la divina porque es la voluntad personal de la segunda persona de la deidad. Ángel Jiménez Jiménez. En Génesis 3:15 dice la semilla de ella y la tuya. ¿Cuál es la semilla de Satanás? Bueno, son los que rechazan a Dios, los que no creen en Dios, los que se alejan de Dios, los que desprecian a Dios. Jesús dijo a los fariseos, que eran creyentes aparentes, pero no verdaderos, que ellos eran hijos del demonio. Ahí está la semilla de Satanás. Ezequiel Castro Manzano. El Espíritu Santo se va cuando un nacido de Dios peca. El Espíritu Santo no abandona nunca al creyente, como tampoco lo hace el Padre ni el Hijo. Simplemente deja de actuar en la vida del creyente que ha pecado hasta que éste restaura la comunión con Dios mediante la confesión. Carta primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Josías Ortiz. ¿Por qué en algunas traducciones de la Biblia se utiliza la palabra Hades y en otras la palabra infierno para traducir la misma palabra? ¿Cuál es la traducción correcta? La que se le quiera dar. Puesto que Hades no significa en el Nuevo Testamento simplemente el sepulcro, sino el lugar a donde van los que han muerto sin Dios. La traducción infierno no es contraria y hace más claro el sentido para algunos lectores que desconocen lo que significa la palabra Hades. Jesús López Bermúdez. ¿Qué libro de la doctrina de la justificación me aconseja para el estudio de la justificación? Romanos de Lutero, el correspondiente apartado de justificación en la Institución de Calvino, una buena sistemática como la de Berkhoff o la de Schaeffer, la de Millar, Erickson u otras. Estas son las lecturas recomendables, así a grosso modo, para estudiar la doctrina de la justificación. Jesús López Bermúdez. En Juan 16:33 la palabra dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Y sigue el texto. La pregunta va acorde con el versículo 33. ¿Por qué se dice estas cosas os he hablado? Punto. Y en el mundo tendréis. Bueno, las cosas que Cristo ha hablado son una referencia a las enseñanzas que había dado a todos y especialmente a los discípulos. Y la aflicción es lo que se debía esperar por los creyentes en el ámbito del mundo. Aldo César Alvarenque Meneses.
¿Es aceptable que me cambie para una iglesia bautista de sana doctrina ya que me congrego en una iglesia pentecostal carismática? Nadie puede decirte qué es lo que debes hacer. Pero no hay duda de que si quieres edificarte en la palabra y sustentarte en la sana doctrina, no la vas a encontrar bien en una iglesia carismática. Ahora, hablar de iglesias con sana doctrina es formar un círculo excluyendo al resto de las congregaciones. Mucho cuidado con seleccionar sana doctrina en cuanto a enseñanza literal de la Biblia, si en la congregación hay también pecados de envidia, de rechazo, de falta de amor, etcétera, etcétera, que convierten la doctrina bíblica en simplemente una justificación religiosa. Llegamos con esto al final. Un saludo para todos. Pedimos que recomendéis el canal si os está siendo de bendición a otras personas para que se suscriban y puedan recibir los avisos de los programas que habitualmente estamos haciendo. Estamos preparando alguno nuevo que será comunicado oportunamente de forma especial a los suscriptores. Que el Señor añada sobre vuestras vidas su bendición.